Shalom, shalom a todos que están mirando en vivo desde su casa. Le habla el rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Y obvio, vamos a tocar Isaías 53 y el error cometido por David Diamond, pastor, y ahora hecho mesiánico. Que alguien me mandó este video. Tiene un seguimiento increíble en el mundo cristiano. Y obvio, es judío de descendencia, eso no se le puede negar, pero hay algunas cosas que él dice y lo voy a pasar en vivo para que ustedes vean. Este es el pedido de YouTube que me mandaron. ¿Okay? Algo muy interesante, que voy a tratar de avanzar a la parte que es importante. Este video lo pueden encontrar en el YouTube. Aquí hay ustedes pastores. Escucha. Dice que es Israel el que está sufriendo. Isaías 53 sí habla que Israel está sufriendo. De todos sus pesares en el exilio. Entonces, como vamos a ver, no es el sufrimiento del profeta y no es el sufrimiento de Israel, es el sufrimiento de un individuo, de una persona. Ahí es donde vamos a estar en contrario. Y sufre por la nación. Y creo que eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de explicar. Isaías 53 habla del pueblo de Israel, no un individual. Algunas porciones de la Torá. El pasaje de Isaías 53 no aparece en las Haftarot, ha sido ya quitado. No, aparece en nuestras escrituras, y nosotros sí lo leemos. Que hoy en día no se lee en la sinagoga como antes, es otro asunto. Se acostumbraba a leer este pasaje en las sinagogas, pero ya cuando vino la época post-Mesías, post-Cristo, definitivamente este texto fue eliminado. Ya no se lo lee, no se lo busca, ya ni siquiera se lo considera necesario. El pajarito está también en esta posición. Porque se lo considera, según los rabinos, bueno, un rabino a mí me lo lleva a decir en persona, que es un capítulo demasiado conflictivo y polémico, y que para evitar confusiones prefirieron sacarlo. De hecho, hay algunas versiones de Biblias que no tienen Isaías 53 en el judaísmo, no tienen. Directamente pasan del 52, se saltan al 54. Entonces creo que con Sonia en este momento ya podríamos entrar a ver lo que ella ha preparado también e ir compartiendo, si me lo permite, porque el tema va a ser largo. Sí, señor. Bueno, un segundito que tengo que ir al lugar correcto. Estaba mirando lo que hice. Ok, fíjense que... Voy a tratar de responder por falta de tiempo. Pero ustedes lo pueden encontrar en su sitio. Bastante interesante. Y voy a tratar de hacer esto muy claro. Vamos a ir al punto. Ustedes pueden buscar de David Diamond en su sitio de YouTube. Es pastor cristiano. Recientemente se ha hecho mesiánico judío, pero todavía es pastor de la Asamblea de Dios. Conozco muy bien la teología. Y quiero, porque él cita algo interesantísimo en este video. Primeramente, antes de todo, él cita lo que es el Jonatán, lo que es el Targum Jonatán, que es versión arameo, no es una traducción necesariamente del hebreo. Muchas de las traducciones, de muchas de los comentarios, explicaciones para exponer lo que es de los temas se encuentran en arameo. El Targum Jonatán es uno de esos tomos que ya yo había hablado, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde habla y usa la expresión el Mesías que prosperará. Primeramente, simplemente el término que prosperará y habla de el éxito que tendrá el Mesías estando vivo, y todo el cambio que habrá, no puede aplicarse a Jesús, porque Jesús no prosperó en su tiempo. Quiero llevarte a otro pasaje que ahora David Diamond también lleva a su gente, que es el pasaje del libro de los Hechos, el capítulo 8, comenzando primeramente antes de todo, después de la historia donde el tal Saulo,
que es Pablo, persiguió y llevó hasta la muerte a muchos judíos que él persiguió. Por eso hay una cuestión, una duda grande en cuanto a su posición de apóstol. Pero vamos a dar eso un momento. Luego leemos en el capítulo 8, versos 26 en adelante, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur y por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros que había venido a Jerusalén para adorar. Claramente aquí vemos un eunuco etíope, obvio del mismo color de lo que es el negro, venía a Jerusalén para adorar a Dios. Esto era muy conocido como los gentiles justos o aquellos que creían un solo Dios. No era judío lo que es muy claro. Y volvió sentando en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. ¿Y qué era lo que dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, Yeshayahu, y dijo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Créame o no, es la responsabilidad del no judío acudir al judío para que le explique la interpretación correcta de nuestras escrituras. Ese es el error que ha pasado con el mundo de la iglesia, que han ido al mundo cristiano, pagano, romano, buscando interpretación en la cual no es válida. Este es un perfecto ejemplo, y aún este mismo David Diamond, siguiendo lo que es la dependencia de la interpretación cristiana, está divulgando no la dependencia judía del mismo. Si hubiese preguntado a un judío, no un cristiano o un mesiánico, quizás la respuesta se hubiese sido diferente. Pero vamos al punto a cual él cita en su Nuevo Testamento, porque obvio, los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan el libro de los Hechos. Aún vamos a ver que hay mucha política que ocurre en la iglesia primitiva, incluyendo esto de Saúl, que se convierte a Pablo, Pedro, que es dejado totalmente aislado de todas las comunidades, y son perseguidos por causa que son judíos, no meshejistem. Y si meshejistem es la palabra clave para los cristianos o los que creen que fulano o mengano es el Mesías. Quiero que sepan también que es muy importante comprender el contexto de este pasaje, porque en el tiempo del primer siglo hubo muchos movimientos mesiánicos. Mesiánicos significa que creían que su candidato, su personaje, era el Mesías. Jesús no era el único que era llamado Jesús Cristo, había también uno que se llamaba Judas Cristo, y muchos otros que vas a encontrar aún en el Evangelio de Mateo, Marco y Lucas, donde se levantaron muchos que eran llamados Cristo, que significa solamente ungido, ese candidato para asumir el poder del trono de David que estaba caído, y nadie del primer siglo logró tomar de nuevo el trono de David, con la excepción de una sola persona después del siglo I, que era Bar Kokhba, que llegó a echar afuera a los romanos y reinó como rey de Israel por 2 años, hasta que el rabino Akiva reconoció que él había cometido el error de decir que él era el Cristo. Bueno, y murió por eso, a las manos cruel de los romanos. Bueno, aquí vemos ese mismo movimiento, el movimiento de Jesús siendo un movimiento meshejista. Y es interesante que David Diamond en su video menciona a un rabino de Chabad de Perú. No voy a pasarlo, pero está en ese video, donde explica este rabino de Chabad que por qué ellos creyeron que el Rebbe de la Biblia era el Mesías estaba basado en el mismo pasaje. Esta es la razón por que yo le digo a muchos de mis colegas rabinos que en sí el movimiento meshejista de Chabad ha empeorado la situación, trayendo más confusión al mundo por causa de las similitudes que hay. Quiero que sepan,
que claramente que así como el Rebe no es el Mashiach, tampoco fue el Mashiach Jesús. El título, escuchen bien, el título Cristo es un título que está conectado con la idea de ser un rey de la descendencia davídica o de la descendencia del hijo de José, en la cual también estamos estudiando. Yo quiero que ustedes vean lo que pasó a este inoco, a este etíope. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, vete a acercarse a él. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, ¿sí? El profeta de las escrituras nuestras, y le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñara? Y rogó a Felipe que si se hubiese y se sentara con él. Estamos hablando de un viaje bastante largo, en camino a Jerusalén. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero fue mudo delante del que lo transquila. Y así no abrió su boca. Bueno, sabemos que Jesús sí abrió su boca en múltiples veces. Este pasaje no puede hablar de él. Más bien la idea es de tener que callarse, y en sí esto aplica más a la colectividad unida del pueblo de Israel que un solo individuo, porque Israel se llama Israel, mi siervo Jacob, en los pasajes en su contexto de Isaías. Vamos al pasaje, yo estoy hablando de esto de Isaías mismo, y sí leemos el pasaje de Isaías. Y dice, y en su humillación no le hizo justicia, más su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Literalmente Israel ha sido removido de este mundo, ha sido separado. El holocausto es un perfecto ejemplo. Y esto ya es en la trayectoria historial del pueblo de Israel. Esto sucedió con los judíos en Israel durante esto. Pero sin embargo, quiero mostrarle cómo estos grupos mesiánicos, incluyendo la de Felipe y incluyendo la de más recién, utilizan el concepto de la colectividad unida de Israel en Isaías, porque sabemos que no puede haber una nación sin una cabeza. Así no puede haber un rey sin un pueblo o un reino. Igual aplica el pasaje de Isaías. Jacob tenía 12 hijos, y el siervo que es mi siervo Jacob es Israel, y como resultado tenía también un pueblo de familia. Y es aquí que hallamos la importancia de esa conexión, porque lo que aplica con el pueblo, aplica con la cabeza, no están totalmente desconectados. Aunque Isaías 52, 53 no se refiere a un individuo que el mundo cristiano llama el Mesías, Jesús, sí habla del pueblo de Israel, pero como pueblo también está incluido la cabeza. ¿Me entienden? Y yo quiero que ustedes noten que aquí claramente es lo que entendió el eunuco. Y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció las nuevas de quién, de su Mesías. Él creía que Jesús era su Mesías. ¿De quién estaba hablando? De su Mesías, que esto aplicaba, siendo que Israel es la nación y la cabeza de la nación es el rey, es el ungido. Habla de Jesús. Igualmente como Chabad, por igual, habla de que su Rebbe es la cabeza de todo Israel. Es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Y es aquí la cual hay un paralelo increíble. Y es por esto que dice, fue quitado de la tierra de su vida. Es decir, igual como Jesús murió, pero murió por traer lo que es una revolución, el Rebbe también murió de un infarto. Los dos fueron removidos de la faz de la tierra. Ahora, ¿quién es? Ni es el uno, ni es el otro. Claramente el Mesías aún no ha llegado. Y respondió, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el mensaje de buenas nuevas que era Jesús el Mesías, y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas. ¿Por qué llegaron, pararon, hicieron una pauta de las aguas? ¿Qué tiene que ver con las aguas con lo que estaba leyendo el de Etíope, el eunuco? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue lo que le habló Felipe acerca
de esto. Para ser parte del pueblo de Israel, para que estés sujeto al que es la cabeza de Israel, tienes que entrar en lo que se llama una conversión al pueblo de Israel. Esto, lo que lees en el libro de los Hechos, no es un bautismo cristiano que te vamos a santificar. Y aquí surge lo que es el reemplazamiento de la iglesia. Escuchen, es de la Biblia cristiana que surge la idea que la nación de Jesús es la iglesia, es el cuerpo. No, amigos, la idea bíblica y la idea de los profetas siempre ha sido que el pueblo de Israel es el cuerpo del Mesías, no la iglesia. Ten muy claro esto, y cuando tienes muy claro eso, vas a entender todo este sufrimiento que ocurre en la historia por otro Mesías que no logró ni papas. Digo ni papas porque luego surge el asesino Pablo, que llega a ser declarado un apóstol por una visión que él tuvo y revolucionó el cristianismo hasta el día de hoy, que hoy en día el cristianismo no es nada comparable al movimiento de Jesús. Como ustedes vieron que en sí Jesús enseñaba la ley, Pablo enseñaba totalmente algo opuesto a la ley. Y esto lo respondió. Entonces, comenzando desde aquí, yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea tevilá, sumergido? ¿Para qué va a ser sumergido? Porque tenía que ser parte del pueblo de Israel, si va a ser parte del reino del venidero Mesías que él creía era Jesús. ¿Comprenden? ¿Comprenden ahora? La idea del Mesías está siempre conectado con la idea de un rey que reina sobre un pueblo, una nación. Y este eunuco no era parte de ese pueblo, se tenía que sumergirse y unirse aparte a calar Israel. Y es interesante que hay solamente una sola persona. ¿Sabían ustedes que hay una halajá, según el Joseph Caro, que si no hay pueblo, no hay, está en el desierto como estaba él, que usted puede sumergirse a sí mismo, aun con una sola persona o dos, viendo es suficiente para entrar al pueblo de Israel? ¿No lo sabía? Bueno, ya lo sabe. Y esto fue lo que ocurrió. Basado en este concepto, la iglesia introdujo la idea del bautismo en el nombre de Jesús el Mesías. En ese nombre. Y es por eso que es la idea de un reemplazamiento del pueblo de Israel. Y es por esto, en muchas otras razones, Jesús no logró ser Mesías, nunca fue ungido, nunca fue coronado, nunca fue aceptado por el pueblo que es necesario que sea. Y en todos esos rasgos, además de este hombre, el pastor David Diamond, mal interpretando su propia Biblia, está también tergiversando nuestras escrituras hebreas. Claramente Isaías 53 habla del pueblo de Israel, no de un Mesías. Dentro de ese concepto puedes inyectar una inferencia en el texto, que esto hace una inferencia indirecta del que es cabeza. ¿Y cómo sabemos? Porque él llega a ser el primogénito amado de Dios, por causa que Israel es el único amado por Dios. Hay que tener mucho cuidado de escuchar a estos pastores que no tienen sus cementos bien basados y van hacia el mundo predicando y enseñando, Jesús es el Mesías, ya lo es, sin pasar todos los requerimientos legal y requerimientos según la halajá que esto requiere. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? Sí, yo creo con todo mi corazón que hay que creer en solo Dios. Y fue ahí donde leemos y respondió y dijo, creo que, no creo en, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa frase es tan impactante para aquellos que no conocen aún su propia Biblia cristiana, porque número uno, el apellido de Jesús no es Cristo. Número uno, aquí está él diciendo que él creía que Jesús era el Mesías y que es hijo de Dios. No que Dios tiene un hijo, como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. De nada refiere la expresión hijo de Dios como muchos de ustedes entienden. La expresión hijo de Dios, como vas a ver en el Salmo 2,
Dice que hoy yo te he engendrado como mi hijo, dice a través del Espíritu del rey David. Está hablando que la posición de ser el Mesías automáticamente crea una posición con Dios en que es amado por Dios, porque si realmente ha de reinar sobre el pueblo de Israel, él es el hijo más querido por Dios, porque Israel es amado y primogénito por Dios, siendo que está sobre encima de Israel como la cabecilla. Entonces crea una relación automática de hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y lo que yo le quiero presentar a ustedes, que toda esta facción que surge del judaísmo a un movimiento mesiánico, como casi lo que ocurrió con el movimiento de Chabad, es un paralelo de lo que yo llamaría es reemplazar la nación de Israel con otra nación que no es nación, que era el cristianismo. Y esto es la razón por la cual hay la diferencia. Surgieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y es por eso que ahora mismo hay ese debate. No es la contienda. Claramente no hay contienda porque Jesús no es el Mesías. La prueba está en los hechos. No hizo nada para lograr el título hasta el día de hoy. No está sobre encima de Israel como rey de Israel. No está ni siquiera presente en nada, excepto por allá en el cielo, a algún lado volando en los aires. Amigos, despiértanse, por favor. Sea muy claro, la esperanza del pueblo de Israel está en Dios. Cuando Dios manda el verdadero Mesías, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo va a conocerlo. Todo el mundo va a saber esta gran verdad que el mundo cristiano todavía está en limbo, pensando que han aceptado el verdadero, cuando en sí han aceptado otro Mesías fracasado en nuestra historia, que después de haber pasado todas las señales y prodigios que el mismo Jesús dijo, no logró nada, aun aquellos que él prometió que iba a verlo en su reino, es decir, en su venida. Murió todos los discípulos, todos los apóstoles. Han muerto muchos cristianos y hasta el día de hoy todavía no han regresado. ¿Por qué? Porque él no es el Mesías. Tristemente, de darte la noticia, él no es el Mesías, él no es el Cristo. Y yo sé que eso pega duro, porque han puesto su fe no en Dios, sino en un hombre. Y cuando uno pone una fe en un hombre, sea Jesús, sea Schneerson, sea quien sea, su fe flaqueza y llega a recibir la maldición que dice el profeta Jeremías. ¿Cuál es? Maldito aquel que pone su fe en el Hijo del Hombre, en el Ben Adán, en este mismo, y en todos los que han fracasado como Mesías. Todos. ¿Y cuál es esa maldición? Dime, Rabino, ¿cuál es la maldición que uno recibe cuando uno recibe un falso Mesías? Confusión, decepción, desánimo, totalmente destrucción. Aunque el movimiento puede estar creciendo de un lugar a otro diciendo que este es el Mesías, este es el Mesías. Amigos, no lo es. Y la realidad es todavía el pueblo de Israel cree en Dios y creen en la verdadera venida del Mesías. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Yo con mucho gusto estoy dispuesto a debatir en público si David Diamond desea hacerlo, a conversar sobre los puntos e ir directamente a la fuente, pero yo sé que no, él lo va a hacer. Pero él tiene, y yo estoy seguro, sus amigos y amistades se pueden comunicar conmigo. Yo tengo su nuevo WhatsApp number, yo le voy a mandar una invitación si quiere hacerlo, si se trataría de hacerlo, de ir versículo a versículo, y yo sé que me va a traer todos los puntos para debatir, que ya yo conozco todos los puntos que puede traer, y le digo lo siguiente: Jesús y su sacrificio y su sangre derramada no tiene eficaz para perdonar sus pecados. La única forma que usted puede recibir perdón de pecados es directamente con Dios, pidiéndole a Dios con un corazón contrito, humillado, la cual Dios no despreciará. Y cuando haces eso de corazón y lo buscas de verdad, de espíritu y de verdad, Dios te perdona, amigos. Pongamos nuestra fe en el autor y consumidor de nuestra fe, que es el eterno nuestro Dios, no ningún hombre. Shalom, shalom.